Bueno, muy buenos días de nuevo, estudiantes de grado 11. Un gusto saludarlos otra vez. Espero estén muy bien. Para el día de hoy vamos a empezar a ver un filósofo bastante importante. Ese filósofo es Marx. De modo que para esta clase iniciamos con el pensamiento marxista. Lo primero que quiero que tengan en cuenta, y lo desarrollaré a lo largo de este video, es que Marx en su tiempo fue un gran crítico de la teoría de Hegel. Como bien lo saben, en lo que hemos visto este año, hemos visto Kant, hemos visto Hegel. Ahora nos corresponde Marx, y Marx va a criticar a Hegel. Pero antes de eso, algunos datos importantes. Marx, fue un filósofo alemán, nació en la ciudad de Treveris, Treveris es una ciudad alemana, y nació en el año de 1818. Marx, desde que era muy joven, demostraba un gran espíritu crítico. Por ejemplo, en una de sus primeras obras, que escribió, si no estoy mal, cuando tenía unos 18 años, si no estoy mal, llamada Sobre la cuestión judía, es una obra en la cual Marx, desde ese momento, ya, por ejemplo, critica el pensamiento ilustrado en boga en época de él. Por ejemplo, Marx dice que los ilustrados y los burgueses, con esto de la Revolución Francesa y con esto de los derechos del hombre y del ciudadano, pues también de la Revolución Francesa, en lugar de dar libertad de que la gente se libere del dinero, o en lugar de dar libertad de que la gente se libere de la religión, los burgueses dan libertad de comercio, dan libertad de propiedad privada, dan libertad, por ejemplo, de culto y de religión, que Marx acepta que son grandes logros, son grandes conquistas en la historia de la humanidad, desde luego que sí, pero hubiera preferido, según él, según el autor, que en lugar de dar libertad del dinero, se diera libertad de liberarnos de él, que ya no existiera el dinero en las relaciones, dice Marx, o que ya no existiera la religión. De hecho, para Marx la religión es el opio del pueblo. Entonces Marx dice, hombre, ¿por qué no dar libertad de liberarnos de la religión? Porque la religión nos condiciona, nos hace pensar de unas formas muy concretas, nos hace pensar siempre en el pecado cuando vamos a hacer algo, en lugar de valernos por nuestra propia moral siempre. Entonces Marx es muy crítico de eso porque en lugar de liberarnos de la religión, los derechos del hombre, según él, pues nos coartan más a que nos movamos en esas esferas, en la esfera religiosa y en la esfera del dinero. Pues bien, eso en la obra de Sobre la cuestión judía, pero no es la obra en la cual quiero profundizar. Luego de esa sigue otra obra llamada La ideología alemana. En esa obra de la ideología alemana, Marx postula un pensamiento muy pero muy importante, una premisa increíble. Y esa premisa es que las personas, el ser humano, piensa de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia. Es decir, Marx aquí va a hacer una crítica fuerte, mordaz y tajante a la teoría hegeliana. ¿Y por qué? Porque Marx dice que, Hegel decía que todo proviene de la idea, que la idea es lo que determina el pensamiento. Por eso Hegel representa el idealismo, porque la idea es el principio del cual parte todo. Pero Marx va a criticar esto, y Marx va a decir, no, la realidad no parte de la idea, al revés. Lo que primero están las condiciones materiales de existencia y luego sí están las ideas. Son las condiciones materiales de existencia, dice Marx, las que determinan la realidad. Voy a colocar un ejemplo para que esto se pueda entender. Dice, por ejemplo, Marx que imaginémonos a Sócrates. Está, digamos, Sócrates en la Atenas de la antigüedad y Sócrates, como bien lo saben, era un gran crítico del gobierno y de la política de su época. De hecho, por eso lo mataron y lo condenaron a vivir cicuta. El hecho es que Sócrates, digamos, si fuera a protestar contra el gobierno, no se levanta, digamos, un jueves en la mañana pensando, hombre, voy a protestar, voy a salir con el aerosol, a hacer un graffiti en una pared diciendo que caiga el gobierno de Atenas. Sócrates no tiene ese pensamiento de ir a hacer un graffiti con el aerosol, hombre, como bien sabemos, porque hace 2500 años alrededor de esa fecha no existían los aerosoles, ni de pronto este pensamiento de ir a hacer grafitis. De pronto Sócrates no se levanta un viernes en la mañana pensando que tiene que tomar el metro para llegar temprano al trabajo. De pronto no se levanta pensando de que tiene que hacer muy buenas clases virtuales, de que tiene que conectarse al Zoom, al Classroom o al Meet o a algún otro medio digital de los que estamos utilizando actualmente en esta pandemia del 2020. Y Sócrates no se levanta pensando en eso porque ninguno de esos medios de existencia materiales existe en su época. Entonces Marx dice eso, las personas, recuerden, piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia. Y son las condiciones materiales de existencia las que determinan la realidad, no las ideas. De modo que Marx dice eso, gran crítico del idealismo.
Y dice eso, que son las condiciones materiales de existencia las que determinan la realidad. Nosotros pensamos en conectarnos a Zoom o a Meet o hacer clases así porque existen esas condiciones materiales de existencia. Si pudiéramos viajar a otros planetas, otras cosas, pues pensaríamos un poco distinto. De modo que cada época, cada contexto piensa de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia. A ver, esto es la ideología alemana. Luego sigue otra gran obra de Marx, de hecho su obra cumbre, la más reconocida, la más importante, es El Capital. Y en esa obra del Capital, Marx va a hacer un gran análisis y un gran estudio de la economía y de la sociedad. A modos generales, no voy a explicar El Capital en este momento, pero quiero dar unas bases. Marx, si bien lo recuerdan, dije, critica a Hegel. Critica a Hegel porque las ideas no determinan la realidad. Pero lo interesante es que Marx sí toma el método que emplea Hegel. Recuerden, Hegel representa el idealismo y tiene un método. Ese método se llama dialéctica. La dialéctica de Hegel, tomada de Fichte, es la que postula que en todo proceso hay tesis, antítesis y síntesis. Y resulta que ese método a Marx sí le gusta. Marx pues está en contra del idealismo hegeliano, pero le gusta el método que emplea Hegel, la dialéctica, de tesis, antítesis, síntesis. A ver, y lo emplea de la siguiente manera. Marx emplea su método un poco para el análisis de la historia de la siguiente forma. Entonces Marx dice que la historia, incluso hoy en día, podemos dividirla en tres grandes etapas. Época antigua, Edad Media y Edad Moderna. Entonces tenemos tres grandes edades, lo repito. Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Dice Marx que en cada una de esas tres grandes épocas existe una forma de control y de dominio sobre el otro. Digamos, en la Edad Antigua existe un amo que controla a los esclavos. La economía es esclavista en la Edad Antigua. En la Edad Media, que es la época feudal, existe un señor feudal que controla a un siervo, controla a los siervos. Y en la Edad Moderna también existe ese control. Los que controlan los medios de producción, que Marx llama burgueses, y los que controlan los medios de producción están por encima o controlan a los que Marx llama, abajo en la escala social, el proletariado. Entonces vuelvo y repito, Edad Antigua, amo y esclavo. Edad Media, señor feudal, siervo. Y en la Edad Moderna, que se supone es la actual, los que controlan los medios de producción y abajo, el proletariado. ¿El proletariado quiénes son? Son los que no tienen otra cosa más que ofrecer que su propia fuerza de trabajo. No tienen nada más que ofrecer en el mercado de factores de producción. Solo tienen lo que saben hacer. Solo tienen su propia fuerza de poder trabajar, de poder ofrecer un conocimiento, de poder mover las manos, en fin. De modo que los que tienen los medios de producción controlan al proletariado. Quiero que se fijen en lo siguiente, porque hay dialéctica, porque Marx también emplea tesis, antítesis y síntesis. Algo que Marx prefiere llamarlo de pronto tesis, antítesis, en un proceso que es una lucha de contrarios, porque la antítesis se opone a la tesis para generar luego la síntesis, dialéctica. Entonces, edad antigua, otra vez, va otra vez. La edad antigua, amo, siervo. El amo es la tesis, el siervo es la antítesis, se opone. Con el pasar del tiempo hubo protestas. Los esclavos pues, se rebelaron. Por ejemplo, Espartaco fue un esclavo que se rebeló contra la sociedad romana que era esclavista. Y con el tiempo, estas revueltas, con el paso de los siglos, van a crear un nuevo sistema, que fue el sistema feudal, Edad Media. De modo que la Edad Antigua queda atrás, tesis, antítesis o lucha de contrarios, genera una síntesis. Y la síntesis ahora, en la Edad Media, tiene una nueva tesis, que es el señor feudal, y una nueva antítesis, alguien que se lo opone, que son los siervos que son controlados por el señor feudal. Y se oponen, lucha de contrarios, que llama Marx. Y luego de oponerse generan otra síntesis, es decir, Edad Moderna, última síntesis. De modo que arriba ahora están los que controlan los medios de producción, los que de pronto tienen máquinas, los que de pronto tienen, si es una universidad, tienen pues las aulas, las sillas, pues gente que tiene medios de producción, y los que solo tienen su propia fuerza de trabajo. Entonces, esos dos se oponen. Dice Marx que luego de oponerse, ¿qué creen que lleguen? ¿Cuál será el resultado de esa oposición? Pues dice Marx que el resultado de esa oposición, según él, es el socialismo, el Estado socialista. Me gustaría profundizar en las obras que tiene Marx con Friedrich Engels,
por ejemplo, el Manifiesto Comunista o en otras obras, pero ya nos vamos mucho en el tema. Por ahora solo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. El método que emplea Marx se llama materialismo histórico. Recuerden, porque él no cree que la idea determine las cosas. Son las condiciones materiales de existencia. De modo que el método de él se llama materialismo histórico. Y pues ya ven que lo puso analizando la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna. Y lo siguiente que quiero que tengan en cuenta es que Marx dice que actualmente los que están por encima son los que tienen los medios de producción, y que el proletariado, según él, tiene que oponerse y hacer una revolución. Dejemos por ahora esta clase hasta acá de Marx. Hay otros autores que retoman cosas marxistas, que retoman de pronto, toman cosas positivas, otras un poco más, digamos que rescatan cosas para la sociedad actual. Por ejemplo, hay un autor que se llama Zizek, que recobra aspectos importantes de la teoría marxista, pero eso va para otra clase, para otra historia, de modo que muchachos, esto queda por hoy hasta acá. Espero les haya gustado y desde luego que lo vamos a profundizar en Zoom, lo vamos a profundizar haciendo un diálogo en otras oportunidades. Este tema da para largo, de modo que nos seguiremos hablando de esto. Hablamos, chao.